Hoy continuamos y concluimos con nuestra serie Reyes. Si eres observador, te darás cuenta que la corona cambió. La corona en los anteriores episodios era una corona de plata y quebrada, fracturada, expresando la fragilidad de nosotros los seres humanos y de los reyes humanos que están descritos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero como hoy vamos a hablar del Rey de Reyes, pues la corona cambia. Es una corona de un metal precioso, oro, con estas incrustaciones de piedras preciosas, porque Él es el Rey de gloria. Él es Jesucristo, nuestro glorioso Rey. Iniciemos recordando el diseño de Dios. Es bien importante porque no podemos hablar de su reinado sin comprender su diseño para este reinado. Y el diseño de Dios desde el principio fue disfrutar. ¿Puedes decir conmigo disfrutar? Dios desea disfrutar a su creación y que su creación lo disfrute a Él. No hay otra manera de comprender por qué Dios, este ser divino, que no necesita nada ni necesita a nadie, porque si Él necesitara algo, dejaría de ser Dios. Pero Él convive en una perfecta armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una armonía perfecta de amor, de honra, donde entre ellos se sustentan y no tienen necesidad de nada. Pero precisamente por sus atributos, por quien Él es, Él deseó disfrutar a seres humanos diseñados a su imagen y semejanza. En una relación gratificante, amorosa y con propósito. Así que cuando la Biblia nos enseña el concepto del reino de Dios, se refiere al gobierno de Dios que es necesario para que su diseño funcione. Si su diseño es disfrutar su creación y que su creación lo disfrute, ese diseño debe tener un marco de referencia que la Biblia lo llama el gobierno de Dios o el reino de Dios. Si logramos ver el gobierno de Dios como su cuidado amoroso y la Biblia como la expresión de su carácter, que es el fundamento de su reino, lograremos disfrutar su diseño. Pero si vemos el gobierno de Dios como represivo, castigador y aburrido, es porque no lo hemos conocido realmente. Por lo tanto, los sistemas religiosos serán un mal necesario para aliviar nuestras conciencias. Cuando un ser humano creado a imagen de Dios no se relaciona con su creador, entonces los sistemas religiosos lo atrapan para aliviar un poco su conciencia y su dolor de esta separación del Dios que lo creó amorosamente y con un propósito. Recordemos en Génesis 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es tal vez uno de mis pasajes favoritos, Génesis 1, porque dice que la tierra estaba deforme, no tenía forma, estaba vacía y estaba oscura. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre lo deforme, sobre lo vacío y sobre lo oscuro. ¿Te has sentido así? Así un poco deforme, digo, en el interior, ¿verdad? Claro, yo me veo al espejo y hay cosas que digo, wow. Pero bueno, estamos hablando en el interior. ¿Verdad que hay veces cosas se deforman en nuestra alma? Hay áreas de nuestra vida que están oscuras, en resentimientos, en tantas cosas que son muy humanas. Y nos sentimos vacíos.
en ese momento tú eres el candidato, la candidata para que Dios se mueva sobre tu vida. Porque esta palabra, como ya lo he dicho, este concepto de se movía significa engendraba. Y Dios estaba engendrando en lo desordenado, vacío y oscuro. Estaba engendrando un propósito eterno, donde lo primero que sale a luz es precisamente Jesucristo. Lo primero que dice la Biblia en el proceso de la creación es que se hizo la luz, ¿verdad? Pero antes de que hubiera sol, antes de que hubiera estrellas, ¿qué estaba manifestándose? Más allá de crear, estaba manifestándose Jesucristo como la gloria de Dios. Y entonces Dios sigue con la creación, los animales, las plantas, etcétera. Pero llega el sexto día y entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Wow. Piénsalo por un momento. ¿A quién te pareces? Te pareces a Dios. ¿Tienes deseos? ¿Tienes anhelos? ¿Tienes intelecto? ¿Tienes el deseo de amar y ser amado? Ah, pues te pareces a Dios. Dios es igual, o tú eres igual a Dios. Dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y siendo como nosotros, ellos reinarán sobre la creación. Siendo como nosotros, ellos expresarán en una medida la gloria de Dios a la creación. Y en esta expresión de los atributos de Dios, en esta expresión de su carácter, los seres humanos gobernarían la creación. O sea que Dios estableció una teocracia, un gobierno donde Él es el gobernante, pero está gobernando a través de seres humanos hechos a su imagen y semejanza, expresando su gloria, su bondad, su misericordia, su santidad, su justicia, su celo por su gloria. Dice, ustedes van a gobernar, pero en una relación estrecha con el mismo Creador. Pero para que esto funcione, Adán y Eva, el Señor les advirtió: pueden comer libremente del fruto. Génesis 2:16. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, créeme, Adán y Eva, sin duda vas a morir. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué pone estos árboles del cual se podía comer libremente, pero luego pone este árbol del conocimiento del bien y del mal? No es del bien y del mal, es del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué lo puso? Bueno, entran situaciones ahí que se desprenden de toda la escritura y sabemos que para que el amor, escúcheme, para que el amor sea amor, debe tener la posibilidad de no serlo. Si no, no es amor. El día que yo le pedí a mi esposa que se casara conmigo, pues no le puse un revólver en la cabeza. Porque ¿qué me hubiera dicho ella si yo le pongo un revólver en la cabeza y le digo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué hubiera dicho? Pues sí. ¿Verdad que me amas? Claro, por supuesto. ¿Sería amor? Claro que no. Si Dios pone nada más el árbol de vida y los demás, habiéndonos hecho a su imagen y semejanza, con la capacidad de ejercer nuestra voluntad. Si solamente hubiera puesto eso, es como ponernos un revólver en la cabeza y decir, ¿verdad que me vas a amar siempre?
Pero luego pone el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego muy humanamente preguntamos, híjole, pero si Dios, bueno, ¿y Dios sabía que íbamos a comer de ese árbol? Y si Dios sabía que íbamos a comer de ese árbol, ¿para qué lo pone? Ah, es que la pregunta no es así. Te voy a sugerir la pregunta que creo yo a la luz de las Escrituras es mejor. ¿Cómo es posible que el ser humano, Adán y Eva, y tú y yo representados en ellos, después de conocer a un Dios tan bueno que no necesitaba nada y nos creó tan amorosamente a su imagen y semejanza y puso a nuestra disposición la creación para gobernar en su nombre, expresando su gloria? ¿Cómo es posible que el ser humano se atreva a retar su voz? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo retamos? ¿Por qué insistimos en hacer lo que nos da la gana? Y estar, bueno, iba a decir otra cosa, estar comiendo y comiendo del conocimiento del bien y del mal en lugar del árbol de la vida. Pero para que el amor sea amor, debe tener la posibilidad de no serlo. Entonces Adán y Eva comen, retan a Dios. A ver, vamos a morir, a ver, mátanos. Y como no cayeron muertos en ese instante, pasó la mentira a todas las generaciones de que no era cierto. Que el diablo tuvo la razón cuando les dijo, no moriréis. Pues no morimos, no nos cayó un rayo del cielo. Pero el germen de la maldad y de la muerte se había instalado en el ser humano, transmitiéndola a todas sus generaciones hasta el día de hoy. Quedaron convencidos, dice Génesis 3. Y lo digo en plural porque no creo que haya sido puro rollo de Eva. Ahí estaba Adán. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto, el engaño del pecado es muy poderoso porque te promete cierta satisfacción, pero luego, una vez que se consuma, ¿qué encuentras? Vergüenza. Sintieron vergüenza por su desnudez. Cosieron hojas de higuera para cubrirse y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Imagínate Dios. Y luego ellos se escondieron. Y el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto. Me escondí porque tengo mucha vergüenza y tuve mucho miedo porque estaba desnudo. El resultado de renunciar al gobierno de Dios es la vergüenza, es el miedo y alejarnos de Él. Y es ahí de nuevo donde los sistemas religiosos te enganchan, porque entonces es a través de cierto ritual, de ciertas cosas y prácticas, de ciertas liturgias cristianas, católicas, maometanas, lo que tú quieras. Ciertas liturgias y diseños humanos para seguir cosiendo delantales de higo y no enfrentarnos al Dios verdadero. A partir de ese momento los seres humanos crearon sus propios reinos.
En ese momento cambió de la teocracia a una monarquía, donde Adán y Eva eran sus propios reyes. Ellos empezarían a gobernar ahora la creación a través de sus percepciones, de sus ideologías, de sus experiencias. Y el primer fruto que vemos es la muerte de un hijo a manos del otro. Caín matando a Abel. Y Génesis 12 nos dice, Génesis 10, nos dice cómo empezaron a formarse reinos. Los descendientes de Cam, el hijo de Noé, fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Cus también fue antepasado de Nimrod. Y Nimrod construyó, ¿qué sigue? Construyó su reino en la tierra de Babilonia. Wow. Y una de las primeras ciudades que construyó en su reinado fue Babel. Y Babel, tú sabes que fue construida con el fin de llegar a ser como Dios, de hacer una torre que llegara hasta Dios y hacernos un nombre. Por si nos separamos, todos volteamos a ver la torre y en la torre ya no eran delantales de higo, ahora son torres. Así que Dios, con el fin de regresar a su diseño original, escogió a un hombre, Abraham. Y le dijo: Abraham, deja tu tierra, tu patria, tus parientes y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, todas serán bendecidas por medio de ti. Así que Abraham, ya sabemos la historia, se va y nace una nación de él. Tenemos las 12 tribus. Estas tribus crecen, se desarrollan, se van a Egipto, salen de Egipto. Y Dios está formando esta nación para bendecir la tierra misma. Pero luego esta nación dice: no queremos teocracia, queremos monarquía. Ahí Primera de Samuel nos dice que todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Y le dijeron: danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Y Dios les advierte a través de Samuel: esos reyes los van a saquear, se van a adueñar de sus tierras, de sus cosechas, de sus familias. No importa, queremos ser como las demás naciones. De nuevo, el hombre retando a Dios, un Dios amoroso, lleno de gracia, lleno de verdad, un Dios que diseñó el hacernos pareciéndonos a Él para disfrutarlo y que Él nos disfrute a nosotros. No, queremos ser como los demás. Pero Dios no se rinde, así que envía a su Hijo Jesucristo. Nos dice en Lucas que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Si las coronas humanas, los reyes descritos en el Antiguo Testamento fallaron, no fueron perfectos. Algunos se esforzaron como David y otros que vimos,
Otros fueron terribles, pero finalmente ninguno de ellos pudo expresar el diseño de Dios en cuanto a su gobierno para entrar en esta bendición de conocerlo a Él, de disfrutarlo a Él y que Él nos disfrutara a nosotros. Así que Dios dice, este diseño va porque va. Es mi creación y yo la gobierno. Así que mando a mi Hijo Jesucristo, este postrer Adán, este segundo Adán. Él sí vendrá a la tierra, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y Él establecerá mi gobierno y vivirá bajo mi gracia y será lleno de mi Espíritu Santo, y su justicia en la cruz del Calvario me traerá muchos hijos y yo restauraré lo que prometí desde el principio. No te confundas, iglesia. Esta creación le pertenece a Dios. Él es el supremo gobernante. Y hoy hay un usurpador que sí está gobernando esta tierra y finalmente será destruido. Pero dice, viene Cristo. Y entonces el apóstol Pablo nos explica las diferencias entre Adán y Cristo. En Romanos 5:12 nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora bien, Adán es un símbolo o una figura, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Sí, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia, un solo acto de justicia, un solo acto de justicia que tomó el acta de los decretos que nos condenaba y lo clavó en la cruz del Calvario, quitándole al diablo la oportunidad de condenarnos y de llevarnos a la muerte eterna. Un solo acto de justicia trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que viene nuestro postrer Adán, Jesús. Y cuando está en planeta Tierra, verdaderamente hombre, concebido por obra del Espíritu Santo en una virgen, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué tan cerca está? Si conoces a la persona que está a tu lado, tócala. Si no, no andes tocando lo que no. Tócalo. Dice Jesús, así de cerca. Otros hasta se apapacharon. Se vale, se vale, se vale. Dice Jesús, así de cerca está ahora el reino. ¿Por qué? Porque Él es el reino. Él es el gobierno de Dios. Él es la resurrección y la vida. Es el maná que descendió del cielo.
Es el agua de vida eterna. Él es alfa y omega. Él es el reino. En Él habita, dice Colosenses, en Él habita la totalidad de Dios. El reino no es un lugar al que vayamos, que sí iremos, que sí estaremos con Él, regresaremos a planeta Tierra. Pero el reino de Dios se llama Jesucristo. Y Jesús dijo: toquen el reino. La religión no te puede decir eso. La religión no te puede decir: toca. No, ¿qué toco? Puros preceptos, leyes, filosofías, castigos, carga, sobrecarga, sobrecarga. Y Jesús dijo: ¿quieren conocer el reino? ¿Quieren conocer el diseño de Dios y cómo disfrutar a Dios y que Dios te disfrute a ti? ¿Y cómo puede irradiar esta gloria de su reino? Tócale. Por eso el apóstol Juan dijo: vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y de esa plenitud del reino de Dios, de su gobierno, tomamos todos. Lo vimos, lo tocamos, reímos, lloramos con Él. Vimos cómo sanaba al enfermo, vimos cómo sanaba al paralítico, vimos cómo regresaba la vista al ciego, vimos cómo multiplicó los panes porque tenía compasión del hambriento. Lo vimos y damos testimonio que Él, el Hijo de Dios, es el reino de Dios. Wow. El apóstol Pablo nos lo explica en Hechos 10:38. Y sabemos que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y Jesús andaba haciendo cada agachada en la tierra. Hay gente que le encanta ese rollo. Era un Dios malo, castigador, lleno de ira. Les encanta porque ahí tiene la oportunidad la religión para decirte: yo te puedo decir cómo, yo te doy la clave, yo te doy la herramienta. Quédense con su cochina herramienta humana. Es para manipularte, controlarte y hacerte dependiente y saquearte el alma y tus bienes. Por eso Jesús lo odiaba a los religiosos, lo aborrecían y finalmente lo mataron. ¿Por qué? Porque Él anduvo haciendo el bien y sanando a los que eran oprimidos por el diablo. Él estaba demostrando: este es el reino de Dios. No sé qué te hayan enseñado en el pasado, no sé cuál sea tu experiencia de reino y de gobierno en tu hogar, no sé qué es lo que tú hayas comprendido, entendido en estos tiempos de silencio donde no conocías a Dios. Pero el reino es Cristo mismo haciendo el bien, sanándote y liberándote. Y si tú vienes a ese gobierno y dejas de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú vas a comer del árbol de vida que es Cristo. Y la bendición de Dios, que es tenerlo presente en tu vida y experimentar su gracia, su bondad y una rica herencia, te va a llenar, te va a satisfacer y nunca vas a desear dejarlo. Por eso también la pregunta: ¿se pierde la salvación? No preguntes eso. Qué torpeza mía de preguntar eso. Es de nuevo volver al árbol del conocimiento del bien y del mal. Como un ser humano que ha experimentado, imperfecto como sea, las glorias de Cristo, nacido de nuevo en Cristo, engendrado por obra del Espíritu Santo a través de la palabra, ¿cómo va a dejar de existir? Pasarán tiempos difíciles como el hijo pródigo, pasarán situaciones adversas, dudas en el corazón, pero no es posible haberlo conocido y renunciar a Él. Esa pregunta está basada en mis glorias, no en las de Él. Y Él, cuando muestra su reino, uno de los pasajes que más me encanta de Jesús es cuando
se ve con el leproso. Wow. Tú sabes que el leproso estaba condenado a la soledad. La ley de Moisés lo condenaba a la soledad. La lepra, donde se les caía la carne, símbolo de pecado. Y todavía hay raza así. ¿Te pasa algo? No, es que estás en pecado. No te dejes condenar. Y si has practicado el pecado, tienes a Jesucristo el justo. No te dejes condenar. Pero se enfrenta con este leproso que nadie quería. Y el leproso le pregunta a Jesús, o le dice, mejor dicho, le dice: si quieres, si quieres. Ay. Si quieres, puedes sanar. Y Jesús le responde, le dice: imagínate a Jesús, el reino. Imagínate a Jesús, que estuvo en ese momento cuando la Trinidad dijo: hagamos al hombre, hagamos a la mujer a nuestra imagen, que se parezca a nosotros. Y de pronto uno de esos hijos, diseñados amorosamente, está sufriendo por la enfermedad, desahuciado y desechado por la sociedad y la religión. Y le dice: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, yo me lo imagino con una sonrisa así de oreja a oreja, diciendo: no solamente te quiero sanar, te quiero abrazar. Pero nadie me ha abrazado, nadie se ha compadecido, nadie. Es que Jesús es el reino, es la verdadera expresión de quién es Dios. Te voy a sanar la lepra cuando te abrace. Ay, Jesús, pero no se te vaya a pegar. No, hombre, no se me pegan ni los piojos. Lo abraza. Entonces, imagínate los religiosos que estaban ahí. Lo abrazó. La ley de Moisés dice que no los abracen. Mayor que Moisés es Cristo. Mayor que los reyes del Antiguo Testamento es Cristo. Mayor que los profetas, que los ángeles, que todo lo creado, todo lo que existe, mayor es Él, porque Él es el reino. Y lo que estaba transmitiendo el reino de Dios, Cristo mismo, es: si tú vienes a mi gobierno y vives bajo este reinado de bien, vas a disfrutar. Y escúchame algo muy importante: la manera en que le damos gloria a Dios va en proporción a cuánto lo disfrutamos. Porque cuando lo disfrutas, anhelas santidad. Cuando lo disfrutas, anhelas justicia. Cuando lo disfrutas, anhelas rectitud. No es buscar la rectitud, es disfrutarlo a Él. Te conozco, sé quién tú eres, y yo disfruto tanto de ti, tanto de ti. Y entonces Él irradia esta gloria de su vida. Jesús parte después de ir a la cruz y resucitar de entre los muertos. Él parte, la esperanza de que regresará.
Y entonces el apóstol Juan, el que se autodenominó el amado. Wow. No se autodominó el discípulo simplemente. No se autodominó el gran orador. No. ¿Quién eres, Juan? Yo soy el amado de Dios. Juan estaba diciendo, yo recibí su gobierno. Yo soy el amado de Dios. Y Él es mi amado. Él escribe en este libro de Apocalipsis lo que vendrá hacia el futuro. Y dice que el séptimo ángel tocó su trompeta, Apocalipsis 11. Y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo, eventos futuros, cuando el reinado sea completo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre y para siempre. Y los 24 ancianos, estos 24 se componen 12 del Antiguo Testamento, que son las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles que simbolizan el nuevo pacto. Los 24 ancianos, los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, dejaron sus tronos, dejaron sus asientos y se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Continúa Juan y en el capítulo 19 dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con furor, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, tatuado este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando él finalmente venza al diablo, a sus demonios, y se levante como el único supremo gobernante de su creación, cabeza de la iglesia, el reino de Dios establecido en planeta Tierra, y alumbrar con su gloria a las naciones, para que sus hijos finalmente disfruten de ese reinado que fue diseñado desde Génesis 1. Y termina Juan con estas palabras de Jesús: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy estrella brillante de la mañana. Termina Génesis 22 hablando de la estrella brillante de la mañana, que es la que vino en Génesis 1, que brilló antes del sol. Y a través de este relato tú puedes ver lo hermoso del reino de Dios y cómo conectas desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 una verdad. Jesús es el reino de Dios, expresa la gloria de Dios. La palabra es fiel y verdadera. No hay error en la palabra. Hay maneras de entenderlo, y aún los pasajes difíciles fueron inspirados por el Espíritu Santo para nuestra bendición. La invitación es: ven al reinado de Jesús para que puedas disfrutarlo y que Él te disfrute. Y en esa relación no transaccional, en esa relación amorosa de justicia y santidad, tú tienes una rica herencia. Ya la tienes, no la tienes que reclamar ni buscar, te va a perseguir, es tuya. Vamos a orar.
Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el gobernante supremo. Señor, queremos vivir bajo este reinado. Me doy cuenta que es un reinado de bondad. Quiero vivir bajo este reinado. Y si te sientes como ese leproso, ven a Jesús. Si te sientes vacío, desordenado o oscuro, al igual que yo, ven a Jesús. Él es el reino. Él te sana y te abraza. Pero para disfrutarlo, tienes que dejar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la necedad que hay en cada corazón humano, y vivir en este gobierno. Y te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra viva, eficaz y poderosa, que nos regresa al diseño original de tu gobierno amoroso. En el nombre de